Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por venir a la primera edición de Atlas Experience. Para el que no lo sepa, es un evento que hemos creado un poco homenaje a la influencia de la música electrónica en el mundo, porque si hay un estilo que ha influido en el mundo, esa es la música electrónica. Hay estilos que se quedan estancados, pero la música electrónica evoluciona, evoluciona, evoluciona. Y hay en muchos sitios donde ha influenciado de verdad a generaciones, como la primera temática que hemos elegido para la primera edición de Atlas, que es Detroit. Si en algún sitio ha influido la música electrónica, fue en Detroit, a toda una generación, porque supongo, no sé si lo sabéis, pero hubo un gran hundimiento de Detroit a nivel industrial y los jóvenes de aquel momento pues, se refugiaron en la música electrónica y gracias a eso pues, en Detroit han salido grandes artistas y grandes productores. Y bueno, queríamos hacer una masterclass con José María, con el estudio de Red Home, un poquito para explicar esos inicios de la música electrónica en Detroit, los grandes artistas, con qué máquinas empezaron, porque no era fácil. Estamos hablando de finales de los 70, para que os hagáis una idea. Y entonces los primeros aparatos electrónicos pues, fueron fundamentales. Así que nada, un fuerte aplauso para José María. Hola. Bueno, gracias a todos por venir y nada, bueno, me comentó Sergio que le preparara una charla hablando sobre la música, sobre los inicios del techno en Detroit. Esto estamos hablando, vamos a situarnos en los años 80, como ha dicho Sergio, finales de los 70, donde los medios para producir no eran los que tenemos hoy en día y disponíamos de menos recursos, de menos máquinas, era el principio de todo, de la música electrónica. Todo venía de los grupos, de los músicos, de las bandas y empiezan a aparecer los primeros instrumentos electrónicos. Y he preparado esta masterclass dividiéndola en tres partes. La primera va a ser ritmo, ¿vale? Cómo se creaban las bases, las baterías electrónicas para crear esas canciones, ¿vale? Que escuchamos en los inicios del techno. La segunda parte vamos a hablar de las melodías, de los sintetizadores, los tipos de sintetizadores, y vamos a ver algunos de ellos que se utilizaban en la época. Y por último, vamos a ver los procesos que se le hacían a estas pistas, a estos sonidos, para conseguir lo que llamamos el sonido techno o house también en Detroit. Bueno, vamos a empezar. Y de hecho, para mí hay tres cajas de ritmos, o sea, tres baterías que son fundamentales para entender el concepto de lo que serían las bases rítmicas cuando empezaba todo esto de la música electrónica. Si os fijáis aquí en esta fotografía tenemos algunos estudios de los principios de los 80. Tenemos aquí a Juan Atkins, uno de los creadores del sonido Detroit Techno, aquí en su estudio. De hecho, tiene alguna de las máquinas que hemos podido traer aquí. Tenemos la Roland 808, tenemos el Pro One que tenemos ahí en la fotografía y alguna otra máquina más que hemos traído para que podáis escuchar y veáis cómo suenan y cómo se creaba esta música desde el principio de los 80. Bueno, la primera de las máquinas de las que vamos a hablar va a ser esta de aquí, que sería la 808, ¿vale? Ahí la tenéis mejor, ¿vale? La podéis ver. Y bueno, todo empieza un poco, bueno, esta es una de las máquinas más importantes y más utilizadas para crear este sonido techno y el sonido house en Detroit. Y luego, bueno, se vendría a toda Europa y ahí empezaría un poco todo el concepto. Bueno, como os estaba mencionando, todo veníamos de las bandas, de los músicos, de baterías acústicas tocadas y las primeras cajas de ritmos intentaban precisamente emular esto. Cogían sonidos grabados con samplers, ¿vale? Y los metían en estas máquinas y luego las podíamos generar de forma electrónica, ¿vale? Para suplir a lo que sería una batería en una banda tocando, ¿vale? Luego, bueno, Roland, uno de los ingenieros de Roland, crea esta máquina y al principio realmente vais a ver que todas estas primeras máquinas que luego han sido muy mitificadas, ¿vale? Han sido al principio un fracaso absoluto. Entre ellas la 808 al principio cuando salió, después de la Lindrum, ¿vale? De Roger Linn y un par de cajas de ritmos que habían salido al mercado más acústicas, realmente esto no se parece en absoluto a una batería acústica y era un sonido demasiado electrónico. Entonces la gente no le gustó y en principio esta máquina fue un auténtico fracaso y nadie la quería. ¿Ok? Se empiezan a vender en tiendas de segunda mano, en Chicago, en Detroit y demás, y estos artistas, Juan Atkins, todo este tipo de productores,
las obtienen y empiezan a crear lo que conocemos ahora como el techno en Detroit. He preparado algunos de los temas característicos donde se han utilizado estas máquinas para que también podamos escucharlos. Y también, supongo, aunque todos supongo que ya conocéis el tipo de sonido que podemos generar con estas máquinas, os voy a empezar. Primero vamos a escucharlo aquí. A diferencia de las máquinas como la Lindrum, que eran todo basada en samplers, en la 808 todos los sonidos son creados con síntesis analógica, síntesis sustractiva. Y de hecho las siglas de TR, porque se llama Roland TR-808, vienen de las siglas Transistor Rhythm, porque bueno, también es algo curioso que una de las características de estas máquinas es que ninguna de las 808 va a sonar igual a otro modelo de la misma máquina. ¿Por qué? Porque están fabricadas con unos transistores que son defectuosos, de la marca NEC, y a base de estos transistores que Roland los compró, de hecho estaban muy limitados en la producción precisamente por esto, ninguna de las máquinas puede sonar igual que la anterior, ¿vale? Y con este defecto es con lo que se crean se consigue este sonido que sea un poco diferente entre unas máquinas y otras. Vamos a empezar primero con el bombo, muy reconocible. Una característica de este bombo, que es un sonido creado, como digo, con síntesis analógica. Poneros en contexto que estamos hablando de los principios de los años 80, es que la edición de los sonidos es muy básica. Solo podemos cambiar un poco el tono, un poco el decay, podemos hacer un poco el sonido más largo. Fijaos. Y hacer el sonido un poco más corto. No tenemos más edición que esta. Comparado con las máquinas actuales es algo irrisorio. Todo va avanzando, evidentemente, y esto en principio pues era lo que era. El siguiente sonido, súper reconocible también. La caja. Todos los sonidos vais a identificarlos, os habréis escuchado en infinidad de producciones, los toms graves, los low tom. Middle tom, el tom medio. Y los toms agudos, ¿ok? Súper reconocibles. La palmada, súper mítica. Los hi-hats. ¿Vale? Rimshot, sonidos percusivos. En esta máquina tenemos hasta 12 sonidos. La máquina anterior a esta era la CR78 y esta la mejoraron bastante añadiendo algunos sonidos más. En concreto son 12. Y luego teníamos una edición también adicional, bueno, más que una edición, algo para darle un humanizado, que sería tanto el acento como las imperfecciones que creaba la máquina en sí. Luego vais a ver que con la, bueno, en este momento, como solo habían pocas máquinas, los productores las sabían exprimir al máximo posible y vais a ver cómo con la salida de acento, con una salida de voltaje, se creaba un nuevo sonido, ¿vale? Luego lo vais a escuchar. Vamos ahora a pasar a poner uno de los primeros temas, ¿vale? Producido por Juan Atkins, donde vais a poder reconocer todos los sonidos que estamos escuchando
en esta máquina. Necesito el móvil, creo. Vale. Vale, ¿dónde está? Ready, 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Seguimos avanzando. Vamos a hablar de otra de las máquinas muy importantes en el sonido Detroit, que es la Roland 909, TR-909. Supongo que también todos la conoceréis. Aquí la tenéis. Y es una máquina que bueno, lo que estaba comentando antes, pensar que estas máquinas se vendían, o sea, cuando salieron su precio de salida estaba sobre los $1000. Pero, como os digo, también fue en principio un fracaso y se vendía en tiendas de segunda mano también, cuando la compraban los artistas de Chicago, Detroit y demás, en $100, $200, era cuando compraban ellos estas máquinas, porque realmente ellos todavía no tenían los presupuestos que algunos estudios han tenido después, porque partían de la ciudad donde estaban, que era una ciudad que estaba en crisis, ¿vale? Y todo esto afectaba también a la hora de producir, que no tuvieran todos los medios económicos que algunos estudios, o que luego sí tuvieron con la venta de su música. Bueno, esta es la Roland 909. Deciros que esta máquina, a diferencia de la 808, no es analógica 100%. Algunos de los sonidos sí lo son, pero los hi-hats, el cymbal y el crash son muestras grabadas, y los demás sonidos sí que son creados con síntesis sustractiva, al igual que la 808. A ver si la podemos escuchar. Este es el bombo característico. Solo podemos modificar lo que sería la duración del sonido con el decay, fijaos. La pegada es bestial de esta máquina. Caja. Tom. Middle tom, tom medio, donde sí que podemos cambiar la afinación. Y high tom.
rimshot, sonidos percusivos. Clap. Hi-hat. Bueno, estos serían un poco los sonidos que nos traía la Roland TR-909, un poco, tal vez un poco más house, no el sonido tan electrónico como esta 808, que se utilizó también en muchos temas de electro, con sonido Detroit, en electro, techno, o algo un poquito más con sonidos un poco más futuristas. La 909 tal vez un sonido un poco más clásico, un poquito más utilizado también en el house de Chicago, y tal vez algo más parecido, sin serlo, ni muchísimo menos, a una batería original, aunque, como he dicho antes, en ninguna de las dos se parece a ningún sonido de una batería real, y por eso, en principio, como comentaba, fue un fracaso, hasta que cayó en las manos de estos productores. Y por último, vamos a pasar a escuchar rápidamente, porque si no, no va a dar tiempo, el Bells de Jeff Mills, ¿vale? Que todos también conocéis, súper mítico, con la 909, que sabéis que es una de sus máquinas preferidas y además la domina a la perfección. Fijaos. Toda la habéis escuchado, ¿no? ¿Tenéis claro? ¿Vale? Este tema 10.000, mítico. Y bueno, avanzamos, seguimos avanzando. Vamos ahora a una de las máquinas no menos importante, aunque era una versión un poco más económica de la Roland TR-808, que es la TR-606, que la tenéis aquí con la misma carcasa que la Roland TB-303, que hablaremos a continuación. Y es, como digo, la hermana pequeña, un poco más olvidada, de la 808, muchísimo más económica, con menos sonidos. Fijaos que tenemos bombo, caja, low tom, cymbal y los hi-hats. Y tenemos poco más. El sonido, evidentemente, no es tan potente como este, pero tiene su encanto. Los sonidos también se han utilizado muchísimo, muchísimo en algunos de los temas creados en Detroit. Y bueno, esta, como digo, es una versión más económica que lanzaron después de la 808 y que también tuvo cierto éxito. Tanto la 909 como la 808 han sido las dos máquinas más utilizadas tanto en el house como en el techno creado en Detroit. Y ahora vamos a pasar, por último, a escuchar este último track de Blake Buster, creado con la 606, para que escuchéis también ese sonido característico. Si os fijáis, el bombo con mucho menos cuerpo, la edición es nula, o sea, no tenemos edición para estos sonidos.
Como podéis comprobar, nada que ver con la potencia y el cuerpo que tiene la 808, pero como digo, tiene su encanto, el groove que puede transmitir hacia otras máquinas, como a su compañera TB303. Era increíble y se utilizó también, como digo, en muchísimas producciones del sonido de Detroit. Bueno, tenemos que avanzar y vamos a ir ahora a hablar un poco de lo que serían los sintetizadores, los encargados de crear los sonidos melódicos, las líneas melódicas, los bajos, los pads, o sea, cualquier sonido electrónico melódico que escuchéis en cualquier producción, están creadas con estos instrumentos que se llaman sintetizadores. Los he dividido en dos partes. Hablamos primero de los sintetizadores monofónicos, como este, por ejemplo, que veíais antes en la foto de Juan Atkins, del estudio de Juan Atkins. Es un sintetizador monofónico, significa que no puedo generar acordes con ellos. Es decir, no puedo tocar varias notas al mismo tiempo, o sí que puedo tocarlas, pero solo va a sonar una de ellas. Es el primer sintetizador que hemos traído además aquí físicamente, que es el Sequential Circuits, una de las marcas más importantes, y Dave Smith, el director de Sequential Circuits, fue uno de los inventores de los sintetizadores, junto a Robert Moog y algunos más, como a Tom Overheim, que también son sintetizadores que se utilizaron mucho en este sonido. Y bueno, esto es un sintetizador monofónico que se ha utilizado sobre todo para crear líneas de bajo, sonidos acidosos, sonidos percusivos, creados en el sonido Detroit. Muchos de ellos los vais a encontrar en este maquinón, que se llama Sequential Circuits Pro One. Vamos a hablar ahora de uno de los instrumentos más importantes, junto con las cajas de ritmos, que es la Roland TB303, que se convertiría en un icono tanto en la música house como en el sonido techno. Y la Roland TB303, ¿me la ponéis, por favor? Bueno, vale, aquí la tenemos. Bueno, os voy contando. Esta es una máquina que realmente al principio, cuando se crea, era para acompañar a los guitarristas y hacer líneas de bajo. Pero nos pasa lo mismo, no se parece en nada a un bajo real y realmente en principio es un auténtico fracaso. El precio de salida es de $300 y todas las tiendas acaban, muchas de ellas, devolviéndolas y las volvemos a encontrar en tiendas de segunda mano, donde nuestros amigos, los productores de Detroit, las compran y empiezan a crear sonidos únicos y sonidos que no se habían escuchado antes en ningún estilo musical, y aquí es donde nace la leyenda de la Roland TB303. Hoy en día, no sé si habéis visto que los precios se han disparado, no podemos encontrar ninguna prácticamente por menos de unos 3.000 euros, cuando realmente, como digo, ellos las compraban por 50 o 100 dólares en tiendas de segunda mano. Os voy a poner el primer tema creado en Chicago. Lo que pasa es que Chicago y Detroit estaban muy unidos musicalmente hablando, y este es el primer tema de Acid House o de sonido ácido creado con esta máquina. Como digo, creado en Chicago por el sello Trax. Donde vais a poder escuchar esta máquina en acción. Todas las baterías, evidentemente, creadas con Roland.
El tema se llama Acid Tracks, como digo, de Tracks Records. Y bueno, después de la Roland TV303, que han salido hoy en día un montón de emulaciones que podéis encontrar a distintos precios, Roland lanza uno de los sintetizadores también monofónicos, súper utilizado, que sería el Roland SH101. Aquí lo tenéis, sintetizador monofónico que comparte algo con algunos de los sintetizadores que estamos escuchando, que sin duda es el filtro, muy característico en los sintetizadores de esta época. El filtro con el que abrían esos sonidos y se creaban ese sonido tan ácido estaba creado por un ingeniero que se llamaba Curtis, y algunos de estos instrumentos lo poseían y por eso tenían ese carácter tan único que los hacía y tan personales a estas máquinas, como digo, para mí en la era dorada de Roland y de algunas de las marcas de sintetizadores. Por último, bueno, os pongo primero un track. ¿Vale? De Metroplex, de Juan Atkins como Model 500, donde la línea de bajo está creada con el SH101. Ahí aparece. Bueno, pues este era el SH101, también de Roland. Roland, todos los sintetizadores que lanzaron entre los años 80, en la década de los 80, fueron míticos y hoy en día están súper valorados y, por supuesto, se utilizaron en infinidad de producciones con sonido de Detroit Techno y Detroit House. Y seguimos y ahora vamos a ver los sintetizadores, algunos de ellos, evidentemente, más utilizados en estas épocas y, sobre todo, vamos a hablar ahora de sintetizadores polifónicos. Los sintetizadores polifónicos son los con los que se creaban los acordes, los pads, los ambientes, las atmósferas, los leads que escucháis en estas producciones. Y vamos a empezar con uno de mis favoritos, que es el Roland Juno 60. El Roland Juno 60 también creo que fue en el año 82 cuando aparece. Un sintetizador polifónico a 6 voces, es decir, podemos tocar acordes, notas de hasta 6 voces, 6 notas al mismo tiempo. Sonido muy característico y con un chorus que le da un carácter muy ochentero, también súper utilizado en la época, y que vamos a escuchar en otra producción para que veáis un poco la diferencia entre un sintetizador monofónico y polifónico. Y vamos a ir a la canción de Derrick May, Icon, para que la escuchéis. Todos estos pads, estos sonidos de ambiente, están creados con estas máquinas.
y un bajo súper característico creado con el Juno 60. Este. Clap de la 909. Ok, aunque este track está realmente producido en Chicago. Vamos ahora con uno de los sintetizadores también más importantes, también de Sequential Circuits, que es el Prophet 5, Sequential Circuits Prophet 5, que se hicieron varias versiones de este modelo. Hubieron 3 versiones de este modelo, polifónico a 5 voces, filtro Curtis, y sobre todo se utilizó también en infinidad de tracks para crear esas atmósferas, esos pads, esas melodías tan emotivas en el sonido Detroit. Lo escuchamos en este tema súper clásico de Derrick May, String of Life. Los pads son del Prophet 5. Un auténtico himno, ¿vale? Más sonido house que techno. Vamos avanzando. Vamos ahora, bueno, como os comentaba, con la marca Oberheim, también una de las grandes marcas. Vamos con el Oberheim. Bueno, se hicieron el modelo OBX. Este es el OBX polifónico también, filtro Curtis, y en el tema de Inner City, de Good Life, también está utilizado para crear las melodías. A día de hoy es carísimo comprar este sintetizador. Cualquiera de ellos a día de hoy ha aumentado muchísimo su precio y este es uno de los monstruos ahora mismo más buscados. Sonido Oberheim, un sonido más crudo, un poco más apagado, no tan brillante como los Roland, más característicos. Muy grueso y, como digo, un poco más opaco, y lo podéis escuchar en este track. Algunas de las melodías se han creado con este Oberheim. Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good life. Hey, 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 yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. No, 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 no. I have got a feeling that you're gonna like it. What I'm doing to you. And I'm doing what I'm doing. I'll be doing what you want me to do. Hey, love is shining like this, driving in the good life, good life, good life, good life, good life, good life, in the good life, good life. Todas estas secuencias son de Oberheim. Además de este tipo de sintetizadores que utilizaban un tipo de síntesis que se llamaba sustractiva, otras marcas, en concreto Yamaha, crea unos sintetizadores con unos sonidos diferentes
y con un tipo de síntesis de cómo funcionan estos instrumentos para crear estos sonidos melódicos. Y una de las síntesis también muy utilizada en el sonido Detroit es la síntesis FM, patentada y creada por Yamaha, donde obtenemos sonidos más metálicos, más acampanados, también, como comento, muy utilizados. Voy a poneros algunos de los temas donde se han utilizado muchísimos bajos más percusivos, más metálicos, texturas con sonidos diferentes. Os voy a poner el nude photo de Rick May para que escuchéis. Los sonidos más percusivos están creados con otro tipo de síntesis, como digo, que se llama síntesis FM, que la patentó Yamaha hasta hace muy poco. Yamaha era la única marca que podía fabricar este tipo de sintetizadores. Como os fijáis, todas las baterías siempre van a ser habitualmente de estas tres máquinas. Este sin duda ha sido uno de los sintetizadores más vendidos, algo nuevo, algo diferente, con el que se obtenían, como os comentaba, sonidos diferentes, y uno de los primeros sintetizadores donde podemos guardar sonidos en su memoria, porque todos estos sintetizadores, fijaos, son totalmente analógicos y los sonidos, cuando los creaban, luego no podían guardarlos. Y evidentemente no tenían el móvil, como tenemos a día de hoy, para hacer una foto y guardar esta configuración. Por lo tanto, muchas veces reproducir un tema pasados unos meses y volver a poner el sintetizador de la misma forma era muy complicado. Y Yamaha, como os comento, es uno de los sintetizadores más vendidos de la historia, precisamente por eso, porque se podían almacenar presets en su memoria, y esto en su momento, en el año 82, fue una auténtica revolución. Por último, una vez hablado de los sintetizadores, de las cajas de ritmos, me gustaría comentaros también un tipo de instrumento más que se utilizó o que se utilizaba en estas producciones y que se utiliza a día de hoy, que son los samplers. Los samplers es un instrumento electrónico donde se pueden guardar sonidos y luego lo podemos tocar como si fuera un instrumento más. Es decir, yo puedo coger sonidos grabados de discos, de vinilos, voces, sonidos de librerías, cargarlos en estos instrumentos y luego podemos tocarlos y convertirlo en un instrumento más. Y es una de las herramientas, además, que utilizaban mucho los productores de Detroit, creando cosas muy interesantes, como un productor, uno de los primeros y además más house, que es de la segunda o de la tercera, bueno, más de la segunda oleada de Detroit, que es Moody Man. Y en este tema de Moody Man hay samplers, o sea, está creado con un sampler, parte de ello. Sonido también mucho más house, no tan techno, como no es sonido techno. Y aquí participa, como digo, mucho el sonido creado desde un sampler.
Si os fijáis, la textura de lo que es el tema es diferente a los anteriores. No es tan electrónico. Esta es una de las razones que se nota el sonido un poco más orgánico y donde hay muchos elementos de esta canción están sampleados. Bueno, una vez ellos creaban esta música a través de estas cajas de ritmos, sintetizadores, sampler, a través de estos instrumentos, todas estas pistas, todos estos sonidos los procesaban para darles un matiz único. Y es este sonido también muy característico, utilizando filtros, utilizando procesadores de efectos para darle esa profundidad. O en este caso tenemos este filtro de Akai, donde estos productores amplificaban mucho la resonancia de los filtros para hacer sonidos más chirriantes, más metálicos, muy característicos de este sonido. Y bueno, quería mostraros algunos de los efectos que ellos utilizaban, como este filtro de Akai, que os comentaba, por donde procesaban algunas de estas pistas una vez las habían creado. Debéis tener en cuenta también lo laborioso que era un poco este trabajo, porque evidentemente no es como hoy en día que tenemos un ordenador y podemos hacer todo de una forma mucho más rápida. Aquí era todo de una forma mucho más rudimentaria, donde intervenía mucho más el proceso de creación y donde todo era a veces grabado incluso en directo. No teníamos la posibilidad de la edición, no teníamos, no utilizaban ordenadores, o era al principio cuando empezaban los ordenadores, y entonces se grababa todo esto un poco más en vivo, era un poco más improvisado todo, y a veces creando temas de accidentes musicales, ¿vale? A lo mejor creaban una cosa que realmente en principio no habían crearlo, y con esto pues eran recursos que utilizaban para crear su música. Uno de los procesadores también súper utilizado era el Roland Space Echo. Era un eco de cinta, que antes lo hablaba con mi amigo Óscar. Bueno, es un eco de cinta que añadía una profundidad, sobre todo a los sonidos de pads. Dentro, bueno, el interior tiene una cinta con unos cabezales por donde se pasaba el sonido y se creía, como digo, estos ambientes oscuros muy característicos en estos tracks. Súper utilizado en discos de Underground Resistance. Jeff Mills utilizaba muchísimo este procesador. Kevin Sanderson, un montón de productores lo tenían en el estudio. Y por último vamos a ver la Lexicon 480, un procesador de reverb súper cotizado y que estaba en muchos de los estudios cuando ya tenían esos presupuestos y tenían esas mesas de mezclas ya con mucho más presupuesto en cuanto a la producción. Este es un procesador de eco y de delay y de reverb, muy característico también de la época y muy utilizado. Y bueno, quiero que sepáis también que todos estos procesos, como estábamos diciendo, mucha gente me pregunta que qué hacían, o sea, dónde grababan todo lo que salía de estas máquinas y cómo podían tenerlo todo sincronizado. Porque no es fácil, como decía, el no depender de un ordenador y que todo esté sincronizado y poderlo luego todo grabar. En principio ellos utilizaban grabadores de cinta de bobina y luego utilizaban también grabadores digitales tipo Tascam y demás, donde podían ya incluso grabarlo por pistas. Pero en principio, como os decía, a veces los temas se creaban en vivo. Cosa que hoy en día hay mucho trabajo de edición que a lo mejor pues esto le quita un poco también la magia a la música y por eso yo creo que este sonido es algo realmente diferente a lo que escuchamos hoy en día, que está todo como mucho más precocinado. Bueno. Os he comentado antes que uno de los accidentes que surgen con la 808 es que si nosotros le ponemos un jack de salida al acento de la máquina para acentuar algunos de los golpes, conseguimos este sonido. Y con este sonido se crean un montón de temas tipo electro, ¿vale? Simplemente sin ser algo para lo que estaba diseñando, sino que es una salida de acento, ¿vale? Que podemos enviar a otras máquinas, pero realmente no es un sonido, aunque, como digo, se utilizó como un sonido más.
Ahora sí que estamos escuchando la Roland real, porque antes estamos escuchando un plugin. No sé si escucháis o notáis la diferencia. Y bueno, esto era un poco todo lo que os quería contar. Espero que os haya gustado y nada, seguimos ahí dentro, ¿vale? Gracias.